Mecánicamente, cuando nosotros hablamos de trabajo, este comprende la relación entre las componentes fuerza y el desplazamiento. De ahora en adelante el trabajo lo vamos a representar con la letra W, la fuerza pues hemos sabido que siempre lo representamos con una F mayúscula y el desplazamiento lo vamos a representar con una D minúscula. Por ende, el concepto de trabajo es el siguiente: el trabajo W realizado por una fuerza constante F al mover un objeto es igual al producto de las magnitudes del desplazamiento D y el componente de la fuerza que sea paralela al desplazamiento. Para entender un poco este concepto vamos a tener el siguiente ejemplo. Acá tenemos una caja. Esta caja tiene una masa determinada, en este caso no nos va a interesar cuánta masa tiene. Esta caja, este cajón va a ser empujado por una fuerza F constante que la vamos a determinar 70 newtons, puede ser cualquier valor. En la segunda ley de Newton nosotros aprendimos que para mover el bloque pues debe vencer la fricción. Para nosotros mover esta caja desde la distancia inicial, desde un punto inicial hasta un punto final, hubo un cambio de posición, por lo tanto tuvo una velocidad y tuvo una aceleración. Ahora, de acuerdo a este concepto que acabo de explicar, entonces dice, para saber cuál es el trabajo que realizó esta fuerza, va a ser igual a las magnitudes. Acá hablamos de las magnitudes del desplazamiento, entonces acá tenemos el desplazamiento D y la componente de la fuerza que sea paralela al desplazamiento. Se le aplicó una fuerza en esta dirección, vamos a decir que en la dirección del eje X, positiva del eje X, y el desplazamiento también fue en la misma dirección, por lo tanto esta distancia y esta fuerza son paralelas. En este caso, al ser paralelas, pues el concepto simplemente va a ser ¿cuánto es el trabajo? La fuerza por la distancia. Si nosotros hacemos un análisis dimensional de esta ecuación, vamos a decir que W va a estar representada por las siguientes unidades. Sabemos que la fuerza está en Newton, que es kilogramo metro sobre segundo cuadrado, que eso ya lo vimos cuando hablamos de la segunda ley de Newton. En la primera ley de Newton, la distancia es una distancia en el sistema internacional metros. Entonces, al unir Newton metro es igual a joules, y esto en honor al científico James Prescott Joule, que fue el que trabajó este concepto. Ahora, si nosotros vamos a suponer que tenemos acá una podadora, este chico está ahí podando, ¿cierto? Vamos a aplicar una fuerza, pero esta fuerza ya no es horizontal, esta fuerza, digamos, para poder sostenerlo un poco más a la vida real, va hacia abajo, vamos a decir que vamos a aplicar una fuerza F. Para nosotros poder hallar el trabajo, sabemos que respecto al horizontal, pues este ángulo tiene un ángulo, digamos, de esta manija con respecto al piso de un ángulo θ. Y este vector ya lo hemos visto también en la primera ley de Newton y antes, que podemos descomponer por ley de ángulos alternos internos. Con la horizontal este ángulo es igual a este mismo ángulo, por lo tanto yo puedo descomponer esta fuerza F en su componente. Esto lo vamos a llamar que, digamos, aquí es F de X, que es igual a F coseno de θ, y esto es igual a F de Y, que es igual a F seno de θ, que ya lo hemos visto en otras ocasiones. Por lo tanto, si aplicamos la fuerza, vamos a desplazarnos en este sentido, aplicando la misma ecuación que aprendimos ahora. Ahora sí, una componente de la fuerza que sea paralela al desplazamiento. Ahora ya no es toda la fuerza, porque no toda la fuerza se aplica en la misma dirección. Por eso debemos nosotros descomponerla y sacar la componente de la Fx. Por ende, esta fuerza F se reemplaza por la componente que acá, que es F de X, la componente F de X, que es F coseno de θ por la distancia. Por lo tanto, la ecuación que nos va a quedar para nosotros hallar el trabajo cuando es una fuerza que no está directamente en la misma dirección del desplazamiento va a ser igual a W F por la distancia por el coseno del ángulo. Y estas son las dos ecuaciones que nosotros vamos a aplicar. Vamos a resolver este pequeño ejemplo de una forma rápida. Entonces dice que se empuja la podadora, la misma que desde el caso anterior, con una fuerza constante de 90 newtons con un ángulo de 40 grados con la horizontal. ¿Cuánto trabajo se realiza al empujarla una distancia de 7,5 metros? En este caso es sino reemplazar en la ecuación que hemos hallado anteriormente. Por lo tanto, para el trabajo que realiza esta persona, el esfuerzo, la energía que quema, que se mide en joules, va a ser igual a la fuerza, 90 newtons, la distancia,
7,5 metros que nos la están dando, y el ángulo, este ángulo que nos están diciendo con la horizontal, es de 40 grados. Operando matemáticamente, 90 por 7,5 por 40 grados nos da que es 500,17. Y ya vimos que la unidad Newton metro es igual a joules. Y este es el trabajo que realiza esta persona al mover la podadora esta distancia. Si se aplica una determinada fuerza sobre un cuerpo y debido a esa fuerza se produce un desplazamiento, se dice que esa fuerza realiza un trabajo. Por ejemplo, tenemos un cuerpo apoyado sobre una superficie, aplicamos una fuerza F en esa dirección y sentido, y debido a esa fuerza se produce ese desplazamiento D. Entonces el trabajo o trabajo mecánico, que lo abreviamos con la letra W mayúscula, se calcula multiplicando la fuerza F por el desplazamiento D por el coseno del ángulo que hay entre esos dos vectores. Veamos algunos casos determinados de aquello. Por ejemplo, cuando no hay desplazamiento, entonces no se produce trabajo, aun cuando esté actuando una fuerza. Veamos un ejemplo. Si tenemos un cuerpo que está en reposo, hacemos fuerza F sobre ese cuerpo, pero aún así no se produce desplazamiento, el desplazamiento es cero, por ejemplo, cuando empujamos una muralla, entonces no se está produciendo trabajo. ¿Por qué? Porque recordemos que el trabajo se calcula fuerza por desplazamiento por el coseno del ángulo. Pero el desplazamiento vale 0 y por lo tanto cualquier cosa multiplicada por 0 es 0. Entonces, cuando no hay desplazamiento, el trabajo es 0. Para que haya trabajo necesariamente tiene que haber desplazamiento. Veamos algunos casos cuando hay desplazamiento. Si la fuerza y el desplazamiento tienen la misma dirección y sentido, por ejemplo, tenemos un cuerpo, aplicamos una fuerza F en esa dirección y sentido y el desplazamiento se produce en la misma dirección y sentido debido a esa fuerza, el ángulo entre esos dos vectores es 0 grados. Luego, el trabajo se calcula multiplicando el valor de la fuerza por el valor de desplazamiento por el coseno de 0 grados. El coseno de 0 grados vale 1 y por lo tanto el trabajo es fuerza por desplazamiento por 1. Es decir, el trabajo en este caso se calcula fuerza por desplazamiento. Este es el caso más común y más utilizado para calcular trabajo, cuando la fuerza y el desplazamiento coinciden, y se calcula multiplicando fuerza por desplazamiento. Sin embargo, hay otros casos distintos. Veamos qué pasa cuando la fuerza y el desplazamiento tienen la misma dirección, pero sentidos contrarios. Entonces tenemos el mismo cuerpo que se está desplazando en ese sentido, un desplazamiento D, pero ¿qué pasa si se le está aplicando una fuerza contraria? Por ejemplo, la fuerza de roce. Porque cuando se desplaza un cuerpo sobre una superficie, existe un roce entre ambas superficies. Ese roce apunta contrario al desplazamiento. Entonces, el ángulo entre esos dos vectores es 180 grados. Veamos qué pasa con el trabajo. El trabajo se va a multiplicar fuerza por desplazamiento por el coseno de 180, pero el coseno de 180 es menos 1. Por lo tanto, fuerza por desplazamiento por menos 1 quiere decir que el trabajo de la fuerza de roce es menos el valor de la fuerza de roce por el desplazamiento. Es decir, cuando la fuerza se opone al desplazamiento, el trabajo hecho por la fuerza es negativo. ¿Por qué se está desplazando en esa dirección entonces? Bueno, probablemente existirá alguna otra fuerza que se esté aplicando, pero el trabajo hecho por la fuerza de roce es negativo. Ahora, ¿qué pasa si la fuerza y el desplazamiento son perpendiculares? Entonces tenemos, supongamos, ese cuerpo y le aplicamos una fuerza de arriba hacia abajo, por ejemplo, las maletas sobre la parrilla de un vehículo. Y el vehículo se está desplazando en esa dirección y en ese sentido, pero no gracias a la fuerza F. Veamos qué pasa con el trabajo. Se calcula multiplicando fuerza por distancia por el coseno del ángulo, que en este caso es 90 grados, el ángulo entre esos dos vectores. Y tenemos entonces que el coseno de 90 grados es 0 y por lo tanto el trabajo hecho por esa fuerza es fuerza por desplazamiento por 0. Es decir, esa fuerza F, que es perpendicular al desplazamiento, no hace trabajo. Entonces, ¿por qué se está desplazando en esa dirección? Lo mismo que el caso anterior. Puede existir alguna otra fuerza, por ejemplo la fuerza del motor, que es la que hace que se desplace. Pero la fuerza que se está ejerciendo perpendicular no está trabajando. Resolvamos un ejercicio. ¿Cuánto vale el trabajo que realiza una fuerza de 20 newton para desplazar un cuerpo a una distancia de 3 metros? Tenemos un cuerpo, se le aplica una fuerza de 20 newton
y se desplaza en esa misma dirección 3 metros. ¿Cómo se calcula el trabajo? Fuerza por desplazamiento. Están en la misma dirección, por lo tanto el ángulo no va a intervenir, o sea, el coseno del ángulo es 1. Fuerza por desplazamiento, es decir, 20 newton, que es la fuerza por 3 metros, que es el desplazamiento, y eso es 60 newton por metro. ¿Qué es un newton por metro? Es la unidad de trabajo que le vamos a llamar joule. El trabajo se mide en joules. Y por lo tanto el trabajo ejercido es de 60 joules. Preguntémonos, ¿cuánto vale el trabajo que se realiza para sostener un cuerpo durante un tiempo t? Sostenerlo, sin moverlo, solo sostenerlo. Lo que tenemos que ver es, por ejemplo, una maleta. Si estamos sosteniendo una maleta sin desplazarnos, lo que estamos haciendo para sostener la maleta es una fuerza F hacia arriba. Pero, ¿hay desplazamiento? No, no hay desplazamiento. ¿Y qué pasaba cuando el desplazamiento era cero? Veamos. El trabajo se calcula fuerza por desplazamiento, pero el desplazamiento en este caso es cero, y por lo tanto tenemos que el trabajo hecho para sostener esa maleta o cualquier cuerpo, no importa el tiempo que lo sostengamos, el trabajo es cero. ¿Por qué? Porque no lo estamos desplazando.